Hola jóvenes, muy buena tarde. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de nuestra semana número 4 de nuestro módulo número 14, el universo natural. Les recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores. Y cuando revisen este video, es importante si tienen alguna duda, ustedes pueden comentarla, escribirla en la sección de comentarios de esta plataforma de YouTube. El video de esta sesión se los voy a subir en nuestra pizarra de sesiones al terminar esta sesión. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Bueno, vamos a iniciar. ¿Cuál es el propósito de nuestro proyecto integrador? Es comprender la dinámica del universo que se encuentra presente en todo nuestro contexto, así como la necesidad de su estudio mediante el pensamiento científico. Algo muy importante, jóvenes. Nosotros en el propósito formativo de nuestro módulo número 14, recuerden que era eh, conocer eh, acerca de las ciencias experimentales, la relación que tiene con los seres vivos de acuerdo con el pensamiento científico. La relación que tiene la materia y la energía en nuestro entorno y qué relación tiene con nuestro universo, ¿no? Ese universo es donde nosotros coexistimos, que es nuestro medio en el que nos desarrollamos, pues en nuestra casa, en nuestro trabajo. Nosotros aprendiendo las características de las partículas más diminutas que componen la materia, como son los átomos que nosotros vimos en nuestra semana número 1, nosotros podemos dar explicación a, a la materia visible, a esa materia gigantesca, ya que las mismas leyes que aplican a esas diminutas partículas también aplican a los grandes cúmulos de materia. Nancy, muy buena tarde. Qué bueno que se integra a nuestra última sesión de este módulo número 14. ¿Tiene alguna duda en particular sobre las actividades de esta semana, sobre las actividades llevadas a cabo en nuestro proyecto integrador o bien en nuestro foro de integración? No, ningún asesor. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Gracias por integrarse. Bueno, entonces vamos a dar un repaso general, esperando que salga alguna duda que puedan comentar. Vamos a dar inicio entonces a esta pequeña presentación. Para nuestro proyecto integrador, jóvenes, nosotros, ¿qué necesitamos? Conocer las propiedades de la materia y los estados también de la materia. Recuerden, estados fundamentales, los cuales son sólido, líquido y gaseoso. Y las propiedades son muchísimas propiedades las que tiene la materia. Tiene propiedades físicas como la masa y el volumen, propiedades químicas como la reactividad, como la efervescencia, como la acidez o basicidad. Tiene propiedades generales como una longitud, incluso el volumen. Y bueno, una vez que nosotros ya estudiamos, incluso describimos en nuestra semana número 2 esas características, bueno, ya podemos clasificarlas. Que conozcamos todas las propiedades, pues difícilmente, no dudo que alguno de ustedes pueda llegar a conocer todas las características que tiene la materia, pero con que conozcamos las principales características o saber cómo se clasifican, creo que es más que suficiente en este momento. Es importante que nosotros conozcamos la ley de la conservación de la materia, aquella pronunciada por Antoine de Lavoisier, y también ustedes habrán investigado que Lomonosov también al mismo tiempo pronunció la misma ley que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y lo más importante que nosotros vimos dentro de este módulo es que hablando de reacciones químicas es el paso de reactivos hacia productos. ¿Por medio de qué? Por medio de una reacción química. Identificar los niveles de organización biológica, parte de esa estructura, parte de esa organización, que tiene que ver mucho con las características de los seres vivos. Recuerden, son 8 características
Y de verdad, son 8 características las que nosotros observamos en nuestros recursos. No tenemos por qué inventar más o poner alguna otra característica, a menos de que hablemos de algo en específico. Por ejemplo, la inteligencia. La inteligencia, sí, hay muchos seres vivos que desarrollan inteligencia, como el ser humano, los chimpancés, los delfines, incluso los perros también desarrollan emociones, pero no es una característica general de los seres vivos. Recuerden, son 8 y nosotros lo vimos en nuestra semana número 3. Reconocer los tipos de energía que utilizan los seres vivos. Recuerden, los seres vivos pueden ser autótrofos o pueden ser heterótrofos. ¿De dónde obtienen su energía? La pueden obtener del sol, aquellos que son autótrofos, o energía química, como los organismos heterótrofos. Y también nosotros debemos de entender las características del pensamiento científico. Por eso llevamos un proceso durante este módulo que nos llevó a conocer el método científico, y el método científico nos llevó a conocer ese conocimiento científico para desarrollar el pensamiento científico. Todo va de la mano. Recuerdo que tal vez ese propósito formativo de nuestro módulo 14 al principio parecía un poco extraño, pero yo les garantizo que en este momento nos queda lo suficientemente claro, con todos esos recursos que nosotros tuvimos a nuestra disposición en este módulo. Adelante, Ricardo. ¿Tiene alguna duda o algún comentario? No sé si tengo habilitado mi micrófono. Sí, Sí, ¿verdad? sí. No, de hecho no tengo duda, me voy conectando precisamente, estoy aquí haciendo malabares con el teléfono. Oh, Perdón. no, no se preocupe. Entonces, cuando puede tomar el audio cuando lo desee, en este momento yo se lo acabo de silenciar. Pero es importante, si tienen cualquier duda, tomen el audio y hagan su pregunta de forma directa, aunque también nosotros podemos hacer uso del chat en caso de que tengamos algún inconveniente con el micrófono. Pero siéntanse con la libertad de participar, de hacer un comentario. Recuerden, estas sesiones son para ustedes. Para ustedes, este es su espacio. ¿Qué vamos a entregar? Vamos a entregar un documento en un procesador de textos en el cual nosotros vamos a incluir una portada con nuestros datos de presentación y la fecha de entrega. Nosotros vamos a incluir la liga de una historieta que nosotros vamos a hacer en una herramienta que nos permita hacer el diseño de historietas. Puede ser Canva, puede ser Storyboard y puede ser Pixton, pero recuerden, Pixton ya no tiene versiones gratuitas. Algunos de ustedes me comentan, yo me estoy registrando y me da 7 días gratuitos para poder compartir mi historieta o para poderla descargar. Ok, jóvenes, 7 días son suficientes para que ustedes envíen su historieta y que yo tenga tiempo de poderla revisar. Pero si presentan cualquier inconveniente, les recomiendo que preferiblemente utilicen Canva o que utilicen Storyboard. Ya si la llegamos a hacer en Pixton, recuerden, ustedes pueden tomar impresiones de pantalla y pegarla dentro de su documento siempre y cuando en el primer recuadro estén sus datos de identificación, si no se considerará como no evaluable. Ahora, una vez que nosotros empecemos a diseñar nuestra historieta, nosotros tenemos que cuidar los siguientes aspectos. Recuerden, nosotros tenemos que abordar las características de la materia y la energía, los elementos esenciales para la vida y las biomoléculas también. La transformación de la materia, las características de los seres vivos y no vivos y el impacto del ser humano en la dinámica de nuestro universo. Además, en el documento que nosotros vamos a subir a la plataforma, vamos a integrar una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a describir esa importancia de la relación que tienen las ciencias experimentales para el estudio de nuestro universo. Recuerden, ese universo es donde convivimos, esos fenómenos que se nos presentan a diario. No es propiamente hablar sobre el cosmos o hablar sobre las estrellas, que eso, aunque de forma indirectamente podemos describirlo, y lo que vimos en este módulo habla sobre nuestro entorno, ese universo, va en ese sentido.
Una vez que nosotros terminemos nuestro documento, que ya hayamos hecho nuestra historieta, nosotros vamos a subir nuestro documento a la plataforma con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, nuestro nombre y la clave de esta actividad que es M14S4PI. Hago énfasis, jóvenes, porque ya vamos en nuestro módulo número 14 y todavía me he encontrado con algunos documentos que suben a plataforma y que no tienen la nomenclatura adecuada. Recuerden, ya estamos por finalizar nuestro módulo número 14 y es importante que utilicemos las nomenclaturas que se nos solicitan para cada una de las actividades. Y bueno, comentábamos hace un momento acerca de la materia. ¿Está estrechamente relacionada con la energía? Por supuesto que sí. ¿Qué relación tiene? Osmani, buena tarde. ¿Qué relación tiene? Bueno, fíjense que un científico que nació el siglo antepasado, tal vez el científico más famoso de nuestra época, llamado Albert Einstein, se le ocurrió una ecuación muy brillante, incluso elegante, que nos dice que la energía es igual a un medio de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y eso vino a revolucionar la ciencia y vino a estrechar todavía más esa relación que tiene la materia y la energía. Claro que sí, cada uno con sus características y las leyes que la rigen de forma independiente. La materia que es todo aquello que observamos, incluso aquello que no podemos ver, pero que sí podemos medir, es materia. La energía, ¿qué es? La energía es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo. La materia tiene características generales, tiene características físicas, tiene características químicas, tiene características propias y características que comparte con otro tipo de sustancias que enseguida vamos a ver. Mientras tanto, um, la energía es más fácil si nosotros visualizamos a las manifestaciones de esta, como la luz, como el calor, como la energía eléctrica, como el magnetismo, como la gravedad. Esas son manifestaciones propias de la energía, cosas que se nos hacen tremendamente habituales y que no las extrañamos hasta que no las tenemos. Imaginen que ustedes hoy por la tarde dicen, voy a salir temprano del trabajo o me voy a desocupar temprano para terminar mi proyecto integrador y además para participar en mi foro de integración. Y de repente no hay energía eléctrica en mi casa. Es tan cómodo el tener energía eléctrica en casa que hasta el momento en el que no la tenemos es cuando de verdad la extrañamos. Lejos de no poder hacer nuestras actividades, de nuestras tareas, quizá tampoco podemos andar con libertad en nuestra casa porque ya estamos pronto para que anochezca y si no tenemos luz, alumbrarnos con velas o con lámparas, pues no es tan cómodo como estamos acostumbrados. Tal vez decidimos, terminando mi sesión del día de hoy, voy a terminar mi proyecto, mi participación en el foro y voy a descansar después de un módulo que fue muy arduo. Voy a ver una película y sin energía eléctrica, ¿qué pasa? No extrañamos las cosas hasta que a veces no las tenemos y no nos ponemos a reflexionar acerca de la utilidad de estas. Por eso es importante que las conservemos y es una parte muy importante en la que tenemos que reflexionar al final de los cuestionamientos que se nos hacen dentro de nuestra historieta, ¿no? Sí, hemos dañado o tenemos repercusiones hacia nuestro medio ambiente, pero qué cómodo es utilizar energía eléctrica, ¿cierto? Qué cómodo es utilizar los materiales que tenemos hoy en día como botes de plástico, bolsas, que nos facilitan mucho nuestra vida. Somos partícipes de eso, que también tiene un impacto negativo en nuestro medio ambiente, pero recuerden, nosotros también podemos hacer cosas en las cuales puedan ser benéficas para nuestro medio ambiente, desde el evitar tirar basura y, ¿por qué no?, sembrar un árbol, ¿por qué no comprometernos
a la limpieza de nuestro hogar, a derrochar menos agua, a ser cuidadosos con el consumo de energía eléctrica, además de que nos va a llegar un recibo mucho más barato, y de esa forma nosotros estamos logrando un pequeño cambio. Por ello es importante que reflexionemos respecto de ello. Y bueno, pasando a las características de la materia tiene diversas características. Les comentaba, dentro de estas características, tiene propiedades físicas como la densidad. La densidad es una relación estrecha entre la masa y el volumen. Tiene un punto de fusión, tiene una divisibilidad como propiedad general, peso, volumen, propiedades químicas como la basicidad, la reactividad, la efervescencia. Eh, los diferentes materiales o las diferentes sustancias también van a tener propiedades particulares y muchas de ellas también se van a compartir. Recordemos, nosotros también podemos clasificar todas estas propiedades en propiedades intensivas y propiedades extensivas. Las extensivas van a depender de la cantidad de materia que tenga una sustancia. Imaginen, por aquí tengo la mano. Yo tengo una regla de 30 centímetros. ¿Qué pasa si la rompo exactamente a la mitad? ¿Voy a cambiar sus propiedades extensivas? Claro que sí, porque esta regla mide 30 centímetros. Si la parto justo exactamente a la mitad, voy a tener dos fragmentos de 50 centímetros. Entonces estoy cambiando su longitud. Pero sus propiedades intensivas van a permanecer. Esta regla, que es de plástico, va a seguir siendo una regla de plástico. No porque yo la rompa se va a convertir en agua o se va a convertir en aceite. No, esas características se van a mantener. ¿Por qué? Porque estos materiales también tienen propiedades intensivas. Por ello es importante que nosotros aprendamos acerca de estas propiedades. Las podemos clasificar dentro de muchas formas y no toda la materia posee todas las propiedades. Van a existir sustancias que tienen propiedades particulares. Y hablando de una vez a partir de ello, recordemos que existen estados fundamentales de la materia. Solo son tres, es el sólido, el líquido y el gaseoso. Estos estados fundamentales y estos cambios de fases que pueden existir entre ellos no van a alterar nada la estructura de la materia y la naturaleza de las sustancias. Por ello es que solamente son cambios físicos. Eso lo podemos ver, por ejemplo, con el acero. El acero, si nosotros elevamos mucho la temperatura, se puede fundir. Y es necesario, por ejemplo, para fabricar materiales, para fabricar láminas, para fabricar utensilios como cucharas. Y una vez que se alcanza una temperatura más allá de los 2200 grados, esta tiene un comportamiento líquido. Se enfría y nuevamente se puede convertir en estado sólido. Si eleváramos la temperatura por arriba de 15.000 grados, incluso empezaría a vaporizarse y tendría un comportamiento gaseoso, pero esa sustancia va a seguir siendo acero. Por ejemplo, un dato interesante, el plomo es un metal que utilizamos para muchos componentes. Es una sustancia que también es tóxica para el ser humano y para los seres vivos, pero es muy útil. Es una de las sustancias más densas que el ser humano de forma natural conoce. Pero tiene un punto de fusión muy bajo, a unos 800 grados se puede fundir y ser líquido, y a una temperatura un poco más elevada incluso se puede gasificar. El planeta Venus, que es muy semejante en tamaño al planeta Tierra, pero que tiene unas temperaturas muy elevadas en su atmósfera, el, eh, el plomo se volatiliza, se convierte en vapor y cuando se enfría la atmósfera, eh, se convierte en líquido y precipita como semejante a la lluvia. También se solidifica en la cara opuesta al Sol dentro de su rotación. Entonces, no solamente el agua se convierte en líquido y se convierte en gas, sino es una característica es un cambio de fase que existe entre las sustancias. ¿Todas pueden cambiar? No, no todas. Algunas sustancias sí pueden cambiar a líquido y a gas, de acuerdo a la estructura
que posee. Pero esto únicamente implica cambios físicos y no cambios químicos. Ahora bien, ¿qué pasa con la energía? La energía se rige por una ley análoga a la ley de la conservación de la materia, pero esta nos dice que la energía no se crea ni se destruye, que tan solo se libera. Y que la energía tiene cuatro características, y estas son que la energía se puede conservar, ya que no se crea ni se destruye, que la energía se puede transformar, ya que se presenta de muchas formas y puede cambiar entre ellas. Por ejemplo, vemos en la animación que yo les pongo en pantalla, por ejemplo, a partir de la fuerza que existe en el viento, podemos convertir esa fuerza en energía mecánica por medio de un generador eólico. Ustedes lo pueden ver ahí girando. Esa energía mecánica se puede convertir o se convierte en energía eléctrica gracias a un motor síncrono. Esa energía eléctrica se puede almacenar como energía química, y esa energía química nuevamente en energía eléctrica, y puede llegar a nuestros pueblos, a nuestras ciudades. Una vez que llega a nuestro hogar, ¿para qué lo utilizamos? Lo convertimos en energía sonora, si es que nosotros prendemos el radio y queremos escuchar las noticias, o por qué no, ponernos a bailar. Lo podemos escuchar, convertir en energía lumínica al prender las lámparas o los focos, o también, ¿por qué no?, al prender la televisión, la podemos convertir en ondas electromagnéticas, si es que tenemos un router en casa, y de esa forma se difunde mediante ondas el internet de forma inalámbrica. La podemos convertir en energía electromagnética, como funciona nuestro horno de microondas. Lo podemos convertir en energía térmica, si es que tenemos un boiler eléctrico, o un calentador de agua, o una hornilla eléctrica, o una estufa eléctrica. Entonces nos damos cuenta de que la energía se puede transformar. La energía también se traspasa, puede pasar de un cuerpo a otro, y lo más fácil es, que se me viene a la mente, es cuando yo me preparo mi desayuno. En la mañana me caliento unos tamalitos. No. En la mañana me hago un tamal frito. Pero para poderlo freír necesito un sartén, necesito mi estufa es a gas, prendo la hornilla, y ese calor se transfiere al sartén. El sartén transfiere el calor y transfiere esa energía al aceite. Y es lo que me permite dorar mi tamal para que me lo desayune así con un atolito de masa. De esa forma vemos cómo se traspasa. Son fenómenos que nos ocurren a diario, que nosotros ya podemos darle explicación. Y finalmente, una de las características de la energía nos dice que la energía se degrada, puesto que una vez que se utiliza, ya no la podemos volver a aprovechar. Por ello es importante conservar los energéticos. ¿Hasta aquí alguna duda que se nos llegue a presentar? Bueno, voy a continuar. Adelante, Nancy, dígame. No, ninguna. Gracias. Ok. Bueno, hablando sobre los bioelementos, recuerden, ustedes toda esta información la tienen que poner en sus propias palabras y hacer una historieta. Esa historieta va a ser parte de esa creatividad. Van a decir, es que yo no soy creativo. Aquí lo que se va a calificar es el fondo, es esa información, pero también recuerden, su historieta debe de tener una secuencia lógica. ¿Qué es una secuencia lógica en una historieta donde yo quiero poner dinosaurios? Bueno, a final de cuentas es una historieta, pero la información tiene que ser precisa, la que nosotros mandamos. ¿Ok? Ahora bien, recordemos que todos los seres vivos están compuestos mayoritariamente de 6 elementos, los cuales se van a conocer como bioelementos primarios: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Estos bioelementos los vamos a encontrar en la tabla periódica, y se llaman así porque cuando estos elementos reaccionan, van a formar moléculas características dentro de los seres vivos, y esas moléculas las vamos a conocer como biomoléculas. Dentro de estos bioelementos también van a existir algunos que se encuentran en menor cantidad en los seres vivos. Los vamos a conocer como bioelementos secundarios, y de aquí vamos a tener al magnesio, al calcio, al sodio, al potasio y al cloro. Y los que apenas necesitamos en una pequeñísima cantidad los vamos a conocer como oligoelementos o elementos traza: el selenio, el molibdeno, el manganeso, el cobre, el zinc, el flúor, el yodo.
y algunos de esos elementos que vamos a encontrar dentro de la tabla periódica. Algo muy importante, esos bioelementos primarios cuando reaccionan entre sí forman biomoléculas y las biomoléculas las podemos clasificar de acuerdo a sus funciones. La primera clasificación que nosotros tenemos para las biomoléculas es de forma inorgánica y biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas, por ejemplo, son como algunos gases, como el dióxido de carbono, sales minerales como el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, algunas sustancias tan importantes como el agua, pero estas biomoléculas carecen dentro de su estructura del átomo de carbono, excepto el dióxido de carbono, pero esta sustancia es inorgánica de acuerdo a su comportamiento. Cuando esos bioelementos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo reaccionan entre sí, forman forman biomoléculas características. Una de ellas son los carbohidratos. Los carbohidratos son muy importantes a los seres vivos porque para algunos organismos les otorga energía. Bueno, no de hecho. A todos los organismos vivos les proporciona energía, pero a algunos organismos es una parte estructural, por ejemplo, de las plantas. Su estructura de soporte y de sostén viene dada por carbohidratos. Y también otros tipos de carbohidratos les proporcionan energía. ¿Qué tipos de carbohidratos nos proporcionan energía? Aquellos que están constituidos por monosacáridos o por moléculas de azúcar. Los dulces, por ejemplo, están hechos de glucosa y es uno de los monosacáridos más importantes y también de los más sencillos. El azúcar de mesa que nosotros utilizamos, la sacarosa, es un disacárido, ya que está compuesto por glucosa y fructosa. Por ejemplo, los almidones y las harinas también son carbohidratos. Están compuestos por muchísimas unidades de monosacáridos, pero aquí se llaman polisacáridos. Marco, muy buena tarde. Estas biomoléculas que acabo de mencionar, estos carbohidratos, proporcionan energía a cualquier tipo de ser vivo. Pero también existen otro tipo de carbohidratos que son también importantes para el ser humano, como las celulosas, solo que en los alimentos nosotros las conocemos como fibras. Pero en algunos seres vivos, por ejemplo en las plantas, conforman las estructuras del tronco y de los tallos. Y nosotros no podemos consumirla, pero sí podemos aprovecharlo, sobre todo en las pulpas para hacer papel o para hacer carbón. Otras de esas biomoléculas son los lípidos. Los lípidos son muy importantes y tienen funciones de protección, tienen funciones de aislamiento, tienen funciones hormonales y por ello son muy importantes. Por ejemplo, algunas veces cuando después de bañarme me limpio las orejas, me limpio la parte del oído interno y hay una sustancia amarilla que generalmente llamamos cerilla. Esa cerilla corresponde a esfingomielinas, son ceras que el cuerpo produce a partir de las grasas y es para protección de nuestro oído interno. Nuestras vísceras están rodeadas de grasa, sobre todo, y la función que tienen es de protección. Y debajo de nuestra piel también existe grasa que nos aísla térmicamente y es muy importante. También hay algunas grasas que tienen funciones hormonales y funciones biológicas importantes, como el colesterol, como los esteroles, que funcionan como precursores de prostaglandinas, que son hormonas muy importantes. Existen lípidos que nosotros no podemos sintetizar y que son importantes que los consumamos dentro de los alimentos. Otras de estas biomoléculas son las proteínas. Las proteínas tienen funciones muy importantes, tienen funciones de estructura, ya que nuestros huesos y nuestros músculos están formados por proteínas, tienen funciones de transporte, ya que existen proteínas como la hemoglobina, que transporta el oxígeno que nosotros respiramos hasta nuestros tejidos, tienen funciones de catálisis, como las enzimas, que es lo que me permite ese proceso de digestión, ya que en mi estómago, además de secretar ácidos, secreta muchas proteínas con actividad catalítica. Estos se conocen como enzimas y ayudan a
separar todos esos componentes de los alimentos para que yo pueda nutrirme. Tienen funciones de regulación, tienen funciones de protección. Las proteínas son increíblemente importantes y todas las proteínas están formadas por pequeñas unidades que reaccionan entre sí formando moléculas más grandes llamadas aminoácidos, estas pequeñas moléculas. De estas existen algunos que se llaman aminoácidos esenciales y que nosotros no los podemos sintetizar. Por eso es importante que nosotros los consumamos dentro de los alimentos. Unas biomoléculas muy importantes son los ácidos nucleicos, de aquí que existe el DNA. El DNA guarda esa información química de quiénes somos y qué es lo que necesitamos. Y guarda toda la información de todas las proteínas que nosotros necesitamos. ¿Proteínas para qué? Para nuestro transporte, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para nuestras reacciones biológicas. Son muchísimas las proteínas, son de diversas formas, son de diversos pesos moleculares, son muy importantes. ¿Quién puede leer esta información? Otro ácido nucleico que se llama RNA y que se dedica a la síntesis de proteínas dentro de la célula. Todos los ácidos nucleicos están hechos a partir de pequeñas unidades. Estas unidades se llaman nucleótidos y cuando reaccionan entre sí forman estos ácidos nucleicos. Y les comentaba desde la semana pasada que algunos autores no consideran a las vitaminas como biomoléculas orgánicas reales. No les restan importancia porque son muy importantes estas moléculas y estas sustancias, pero no las clasifican como biomoléculas orgánicas porque, a diferencia de las anteriores, todas están formadas de pequeñas unidades estructuralmente semejantes. Y las vitaminas no, son un cúmulo muy diferente de sustancias que no tienen el mismo origen. Pero no por ello se les resta importancia, simplemente no las clasifica, algunos no las clasifican dentro de las biomoléculas orgánicas, pero claro que son importantes porque ayudan a las proteínas a que tengan esas funciones que normalmente realizan. Ahora, esos cambios o estas transformaciones de la materia, nosotros hace un momento explicamos acerca de los cambios físicos. En los cambios físicos no se va a transformar la naturaleza de la materia, solo cambia de estado de acuerdo a la cantidad de energía que nosotros podamos tener. De aquí que nosotros podamos tener la materia que se presenta en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. ¿Qué pasa? ¿Existirá algún proceso en el cual si cambia la naturaleza de las sustancias? Claro que sí, pero ahí se llaman cambios químicos. Recordemos, en esos cambios químicos participan unas sustancias que se llaman reactivos, que se transforman y se convierten en productos con características nuevas. Pueden conservar las características que antes tenían, pero van a adquirir características nuevas. Aquí nosotros sí transformamos la naturaleza de la materia. Esos cambios químicos se dan en procesos llamados reacciones químicas. Y para nosotros poder ejemplificar las reacciones químicas, utilizamos las ecuaciones químicas. Y todos los procesos llevan seguimiento a la ley de la conservación de la materia. Nosotros no creamos ni destruimos materia, solamente la transformamos. Y en esas transformaciones también incluye esos cambios físicos. ¿Por qué? Porque puedo tener dos sustancias sólidas y cuando las hago reaccionar, esos productos pueden ser productos gaseosos. Como, por ejemplo, cuando yo tomo un Alka-Seltzer o unas sales de uvas y las mezclo en agua. Inmediatamente veo esa efervescencia. Se está liberando gas y lo que ocurre es una reacción, sí, una reacción de efervescencia, pero cambian las sustancias o es necesario que cambien para que yo las pueda tomar y tengan esa función de ¿qué? De quitarme esa acidez o posiblemente quitarme esa indigestión. Y también existen unos cambios que implican cambios en esos núcleos de los átomos. Uno de esos procesos implica el que se rompan los núcleos de esos átomos. Se llama proceso de fisión nuclear. El ser humano ha dominado este proceso
Este proceso, cuando se rompen los núcleos atómicos, sobre todo de elementos radiactivos como el uranio, el americio, el plutonio, liberan cantidades enormes de calor. Este calor es aprovechado ¿para qué? Para evaporar agua, y de aquí es que nosotros tengamos centrales nucleares. ¿México cuenta con una planta nuclear? Sí, sí cuenta con una en Veracruz, es la planta de Laguna Verde. Produce como 0.8 gigawatts de energía, que es muchísima energía eléctrica para la población en general. ¿Solamente sirve para generar electricidad? No, es su principal función. ¿Para qué más sirve este tipo de cambios nucleares? Para convertir las sustancias en sustancias radiactivas. Por ejemplo, el yodo. El yodo radiactivo sirve para combatir una enfermedad que se llama bocio, donde hay unas alteraciones en algunas glándulas. Sirve para volver a algunos otros materiales radiactivos, por ejemplo, el cesio o el selenio, que sirven, por ejemplo, para equipos de resonancia magnética nuclear. Y en el área de la medicina se utilizan para identificar tal vez tumores, para observar alguna enfermedad y que pueda ser tratable, para algunas sustancias que son medicamentos que se utilizan, aunque son muy agresivas, como las quimioterapias, también se utilizan para enfermedades que también son muy graves. Y el otro proceso que involucra un cambio nuclear se llaman procesos de fusión nuclear. Y aunque el ser humano está muy cerca de conseguirlo, y el día que se logre, pues, tengan la seguridad de que va a ser un cambio o un hecho histórico para la humanidad, porque vamos a tener energía ilimitada. El ser humano está muy cerca, está a unos 10 o 15 años de lograr un evento como este. El reactor CERN en China este año logró una temperatura estable casi de 80 millones de grados en una prueba de fusión nuclear durante 15 segundos, y ya está muy cerca de poder lograr esta proeza científica. No obstante, aunque el ser humano todavía no lo logra, es el proceso más ordinario en todo nuestro universo. Gracias a este tipo de proceso existe vida en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque es un proceso que mantiene a nuestro Sol liberando energía de forma constante. Esa energía llega a nuestro planeta y ha permitido todos esos procesos vivos. Los materiales o esa materia, esos elementos y bioelementos y biomoléculas de las cuales yo estoy formado, y todo lo que vemos a nuestro alrededor está formado, todas esas sustancias, todos esos átomos que se encuentran en la tabla periódica son creados en las estrellas. Cuando las estrellas mueren y explotan, fusionan esos núcleos en átomos más pesados, y cuando se crean átomos más pesados también se crean elementos más pesados. De esa forma, todos los elementos que nosotros conocemos en la tabla periódica son creados en las estrellas. Por eso estos procesos son increíblemente benéficos en el propio dinamismo de nuestro universo, pero el día que nuestros científicos logren desarrollar y dominar este tipo de proceso, también van a venir grandes cambios para la humanidad en general. Hemos hablado acerca de algunas características de los seres vivos. ¿Y cuáles son esas características que nos hacen diferenciarlo de la materia inerte, de esos seres no vivos? La materia inerte y los seres vivos cuentan con una estructura. Claro que sí, la materia inerte también, como esta regla que tengo en la mano, tiene una estructura. Las sustancias que la conforman tienen una estructura. Pero la estructura de la materia inerte es mucho más simple que el de los seres vivos. La estructura de los seres vivos es más especializada. También cuentan con una organización bastante específica. Todos los seres vivos presentan un metabolismo. La materia inerte no posee esta capacidad. Recordemos, el metabolismo son una serie de reacciones químicas que
A los seres vivos la utilizan para su crecimiento y desarrollo, y eso lo conocemos como la fase anabólica del metabolismo, y que también la utilizamos para producir energía. A esa fase del metabolismo, recuerden que se llama catabolismo. Los seres vivos también presentan una homeostasis. ¿Y qué quiere decir ello? Que es una capacidad para regular su ambiente interno. ¿Para qué? Para que esas reacciones biológicas se lleven de forma ordenada y se continúen con todos esos procesos que son comunes en los seres vivos. La materia inerte no posee una homeostasis. Los seres vivos se reproducen, ya sea de forma sexual o de forma asexual. La materia inerte se puede reproducir, un tipo de materia llamada virus. Los virus se pueden reproducir, sí, pero para poderse reproducir necesitan infectar un ser vivo. Infectan una bacteria, pueden infectar a algún animal, pueden infectar a una planta o a un hongo. Pero los virus no tienen metabolismo, no presentan una homeostasis, no presentan una irritabilidad, no presentan un crecimiento y desarrollo. Los seres vivos presentan un crecimiento y desarrollo en los cuales, apoyado de las demás características, le permiten un crecimiento controlado y estable. Los seres vivos también presentan una irritabilidad hacia su medio ambiente. Les platicaba o comentábamos en nuestra semana número 3, ¿qué es lo que pasa si yo toco un sartén o un comal caliente? Inmediatamente retiro la mano y si me hago daño, posiblemente grite. Bueno, su asesor incluso cuando se quema o imaginen, aquí, ¿quién no le ha pasado bueno, es que a mí me pasa constantemente, algunas veces camino descalzo y cuando me pego en el dedo chiquito del pie me dan ganas de llorar y sí, muchas veces sí lloro. Esa es una parte de una respuesta que tengo hacia el medio ambiente. Los seres, por ejemplo, los seres unicelulares como las bacterias presentan una irritabilidad o respuesta hacia su medio, también la presentan. Si el ambiente es alcalino, van a presentar una irritabilidad o una respuesta. Si se encuentran en un ambiente, por ejemplo, azucarado o dulce, van a presentar también una respuesta hacia ese medio. El que no sean organismos pensantes no quiere decir que no presenten una respuesta hacia su medio ambiente. Los seres vivos también se adaptan, se integran a poblaciones y cuando se integran a comunidades y existe competencia, los seres vivos pueden evolucionar. Además, dentro de esa estructura compleja de los seres vivos, recuerden, los seres vivos están formados como toda la materia de átomos. Esos átomos cuando reaccionan forman moléculas, las moléculas forman biomoléculas. Estas biomoléculas conforman organelos celulares que se encuentran dentro de las células. En biología, la unidad fundamental de la vida es la célula. ¿Por qué? Porque a partir de ellas se forman los organismos pluricelulares, pero también una célula funcional e independiente es un organismo unicelular, como los hongos, como las bacterias, como las arqueas, también organismos completamente funcionales. Aquellos que tienen una mayor complejidad y una mayor organización más especializada, los conjuntos de células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos se acoplan con otros órganos en funciones especializadas y de forma colaborativa. Y diferentes sistemas de órganos conforman a un organismo pluricelular superior. Y ese nivel de organización lo podemos llevar todavía más lejos, pero hasta aquí es lo importante que nosotros conozcamos. Ahora, nosotros también tenemos que explicar acerca del impacto del ser humano en la dinámica del universo. Y como les mencionaba hace un momento, el ser humano ha tenido un impacto negativo, por supuesto, hemos extraído demasiados recursos, hemos agotado ya gran parte de nuestros recursos, hemos cambiado el clima de nuestro planeta, hemos extinguido especies, hemos contaminado mucho nuestro planeta, sí, ha tenido un impacto negativo. Pero el ser humano ha tenido un impacto positivo en la dinámica de nuestro universo. Claro que sí, hemos creado tecnología, ciencia, un lenguaje, música, arte. Esa tecnología que nosotros hemos desarrollado, aunque alguna de ellas también es para fines bélicos,
Mucha de esta la utilizamos para el propio conocimiento de nuestro entorno. Cada día desarrollamos más tecnología que nos permite asimilar más conocimiento, tener o mejorar nuestra calidad de vida. Esa tecnología nos permite que nosotros lo utilicemos y nos facilite muchas cosas, entonces también ese impacto ha sido positivo. ¿Ustedes qué es lo que tienen que realizar? Explicar por qué tal vez ha tenido un impacto negativo el ser humano en la dinámica del universo o por qué no. También explicar por qué ha tenido un impacto positivo en la dinámica del universo. Cualquiera de las dos explicaciones por las que ustedes se inclinen va a ser correcta siempre y cuando ustedes le expliquen dentro de su historieta. Ahora bien, recuerden, utilicen utilicen Canva o Storyboard. Y si llegan a utilizar Canva, espero que tengan y que les permita compartir su historieta. Si ustedes de plano revisan esta grabación ya hasta el domingo por la tarde y se dan cuenta de que no la pueden compartir, bueno, se les da la opción de que puedan tomar capturas de pantalla y pegarlas dentro de su documento siempre y cuando en el primer recuadro de su historieta estén sus datos de identificación. Si no están sus datos de identificación, entonces no se les va a tomar en cuenta esta actividad. ¿Alguna duda hasta este momento? Nancy, Marcos, Manny, Ricardo. No, muchas gracias, asesor. Ok, Nancy, gracias por su respuesta. Ahora, en nuestro foro de integración. No, Yo una ninguna, pregunta. ninguna. Gracias, Manny, Marco, Ricardo, muchas gracias. Yo sí tengo una pregunta, asesor. Adelante, Ricardo, dígame. Bueno, observando su presentación, veo que utiliza pues animaciones y globos de diálogo y en un costado utiliza información. Así es. ¿En ese formato es válida nuestra historieta? No. O sea, Yo estoy haciendo una historieta. Yo estoy haciendo una presentación para usted. sí. Pero bueno, lo que pasa es que en una historieta y los globos de diálogo pues son pequeños y como que mucha información no va a caber si no es que hacemos muchos recuadros, ¿no? Bastantes, como si quisiéramos tener mucha información en ella. Mire, si nosotros hemos leído Spider-Man, los X-Men o algunas de esas historietas novedosas, claro, Sí. entre la comunicación en los personajes siempre vamos a tener viñetas y de diferentes tipos. Y eso lo debimos de haber aprendido. ¿Qué es lo que pasa si yo necesito un poco más de espacio para texto, que lo lleve a cabo dentro de mi historieta? Recuerden que también puedo incluir recuadros en mi historieta, que en mi historieta me dé el preámbulo o un seguimiento o algo que no se realice. Recuerden, la parte de la historieta es como ustedes lo manejan. Muy bien. Si yo necesito integrar información, claro que voy a utilizar, o por qué no, un recuadro incluyendo esa información que yo crea que es importante. Recuerde, Ricardo, que esa es su historieta. Usted la va a manejar como desee, pero su historieta debe de ser lógica. Yo no voy a poner un diálogo y si no tengo personajes, ¿ok? Así es que esa es parte de su criterio, como usted la quiera realizar. Yo necesito en mi espacio, necesito un recuadro grande porque yo considero que es importante el texto que voy a colocar, lo utilizo sin mayor problema, ¿ok? Perfecto, gracias. Ándele. Sí, no, esta es parte de mi presentación y sí hice yo mi historieta también, pero pues, ejemplifico nada más que yo también la hice. Pero ustedes siéntanse con la libertad de hacer su historieta como deseen. Para eso sí pueden utilizar recuadros, viñetas de diálogo, sus personajes pueden pensar, sus personajes pueden ser lo que ustedes quieran, dinosaurios, ranas, superhéroes, una familia. Eso es completamente su decisión. ¿Ok? ¿Y alguna otra pregunta más? Yo otra cosa parecida. Adelante, Osmani.
Osmani, lo escucho. Buenas tardes, asesor. Por ejemplo, yo estoy haciendo mi historieta en Canva. Ok. Mire, a mí ya ve que en la historieta hay 6 recuadritos con los globos, algo parecido como lo que dice el compañero. Solo que a mí me salieron, como, haga de cuenta que 6 hojitas de diálogo. No importa. Esa es su historieta. Tus personajes platican mucho y qué bueno. Ah, me parece perfecto. Sí, es que yo tenía esa duda que si era mucha información, dije, voy a preguntar mejor. Miren, recuerden, nuestra historieta tiene que tener una secuencia. Eso es importante, ¿no? Porque no puedo cambiar bruscamente mi historieta. Ok, y si necesito yo incluir diferente texto o mucho, pues qué importa, es mi historieta y mis personajes pues son muy platicones. ¿Y va a pasar algo? No. Recuerden, parte importante sí es observar esta secuencia, pero también el fondo de la información que ustedes manejen dentro de su historieta. Así es que no hay ninguna limitante. ¿Cuántos recuadros yo voy a hacer? Los que yo quiera. ¿Cuántos personajes voy a utilizar? Es su historieta, ustedes decidanlo. De acuerdo a largo de su historieta es lo que yo voy a revisar. Y algunos de ustedes de verdad me sorprenden mucho con la creatividad de sus historietas. Así es que adelante, no hay ninguna limitación respecto de ello. ¿Ok, Osmani? Sí, muchas gracias, asesor. Ok. Y bueno, recuerden que en nuestro foro de integración, la ciencia y el universo debemos de tener al menos 5 participaciones. En nuestra primera participación nosotros debemos de dar respuesta a esa pregunta detonadora. Para nuestra segunda y tercera participación nosotros vamos a compartir, vamos a comentar al menos a 2 de nuestros compañeros. Les podemos dar sugerencias, un consejo, darle nuestra opinión a favor o dar nuestra opinión en contra de acuerdo a lo que esté planteando. Recuerden, nosotros debemos de seguir nuestras normas de comunicación virtual, eso es muy importante. En nuestra penúltima participación, nosotros vamos a revisar si alguno de nuestros compañeros nos comentó. Vamos a reflexionar y le vamos a comentar acerca, o vamos a hacer un comentario acerca de lo que están comentando de nuestras participaciones. Si nadie nos comentó, nosotros podemos comentar la participación de algún otro compañero. Y nuestra última participación, nosotros vamos a crear una conclusión de acuerdo a las principales ideas que se estén manejando en nuestro foro. Recuerden, al menos son 5 participaciones. Si ustedes quieren hacer 6, 7, 8, 10 participaciones o más, adelante. Entre más participaciones es mucho mejor, pero al menos para tener completa la participación en nuestro foro, nosotros tenemos que tener 5 participaciones. ¿Ok? Jóvenes, ¿hasta aquí existe alguna duda de nuestro proyecto integrador o de nuestras actividades integradoras? No, ya ninguna, gracias, asesor. Ok, Nancy. No, ninguna. Yo tampoco no tengo dudas. Gracias. Marco, Ninguna. Osmani, Ricardo, jóvenes, recuerden, ya prácticamente ya terminamos nuestro módulo número 14. Recuerden comentar en el foro. También comenten, por favor, en el foro Aprendiendo. Utilicen estas herramientas que ustedes tienen en su plataforma. Yo voy a estar al pendiente este fin de semana por si se llega a generar alguna duda. Por favor, coméntenmelo principalmente en nuestro mensajero. Por medio de correo electrónico me tarda un poquito más, pero también lo reviso, pero es más rápido que yo le responda vía mensajero, por si se llega a presentar alguna duda. Me dio mucho gusto haber sido su asesor en este módulo número 14. Y lo siguiente, ya están muy cerca de culminar, ya son muy pocos los módulos que nos hacen falta para terminar esta etapa. Espero que la culminen todos con mucho éxito y también los siguientes módulos. Me despido como su asesor en este módulo, en esta última sesión que nosotros tenemos, pero todavía vamos a seguir teniendo contacto
hasta el día domingo y también los primeros días de la siguiente semana para que estén al pendiente de sus calificaciones. Una vez que yo ya publique una despedida en el foro de novedades, ya van a estar todas sus calificaciones, todas las participaciones también de las sesiones, esas yo las coloco hasta el final, una vez que ya he evaluado el foro de novedades y su proyecto integrador, entonces me doy a la tarea de colocar las evaluaciones de las sesiones que hemos tenido, y una vez que yo ya tenga completo todo, ya publico un mensaje de despedida en foro novedades, y ustedes ya pueden descargar su portafolio de evidencias. Hasta luego, para mí ha sido un gusto el haber compartido estos espacios con ustedes. Les deseo una bonita tarde. Y si no han entregado todavía sus actividades, todavía estamos en tiempo para poderlas entregar. Hasta luego. Muchas gracias por su tiempo, asesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, Ricardo. Hasta luego, Osmani. Hasta luego, Marco. Hasta luego. Gracias. Adiós, adiós.